a más van a pasar el lapso del tiempo, va a ser mucho más prolongado. Esto de aquí es una pieza rara, rara vez uno la requiere, o rara vez uno utiliza una placa de sonido o una placa de LAN. Usualmente, como comenté, sería más ideal comprar un USB que transmite señal Wi-Fi. Sería lo más práctico. Ahora, concerniente a los distintos tipos de dispositivos, hemos visto dos, los de entrada y los de salida. También se les llama periféricos. Y la definición más básica es dispositivos de salida por donde va a salir la información de la computadora hacia el usuario. Y dispositivos de entrada todo lo contrario, por donde ingrese la información del usuario hacia la computadora. Como por ejemplo ahora están de moda bastante lo que son las tablets, pero tablets para dibujo. Estas de acá. Ahora que ha entrado con fuerza el negocio de dibujo, animes, mangas, historietas, están vendiendo bastante, más allá del uso profesional, a nivel de, llamémoslo de usuario normal, o sea, no de trabajo, están consumiendo bastante este producto, la están comprando bastante. ¿Y cómo es esto? Porque como comenté, yo enseño en colegio y me comentan que la manera de distraerse o de, llamémoslo de, como dije, dibujar, los chicos compran estos productos. Y para esto y para todos los precios. Hay, creo que una Wacom, la más barata, creo que está 300 soles, creo más o menos. Y de ahí el precio se eleva, ¿no? Mira, ahí está, 350. Bueno, creo que hasta 300 lo encuentran en Lima. Ya bueno, no, ya que aquí está Falabella. ¿Qué tal, John? Y el precio, como ven, miren, ya se eleva bastante, ¿no? 350 a 1900 o 1000. O sea, ya son tabletas para trabajo profesional. Pero en cambio estas de aquí ya es para, llamémoslo, para uso, para empezar, ¿no? Para un uso recién de iniciante. Y sí, me he visto que las utilizan bastante para dibujar, obviamente por el cual han sido creadas. Ahora, ¿qué diferencia tiene con una tablet? La verdad no sabría decirles qué tanta diferencia tenga utilizar una tableta para dibujar o usar esto de acá, obviamente. Usar, ¿qué diferencia tienen? No, no tengo una para decirles cómo sería la experiencia, pero supongo que debe ser más fluida la experiencia de dibujarlo. Así que bueno, tener en cuenta. Ya, entonces ese es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque está ingresando la información del usuario a la computadora. Uy, por ahí dice que no ingresan. A ver un momento. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué otros dispositivos tenemos? ¿Qué tenemos? Como dije, hay un montón. Por ejemplo, cámaras, auriculares, parlantes. Ahora, por ejemplo, ¿qué más tenemos? Los subwoofers que mencioné la clase pasada. Mm, las propias tabletas. Hay un montón ahora de periféricos. Se ha expandido bastante. Hasta los propios joystick también periféricos. Ahora, tercera categoría. La tercera categoría, bueno, no he colocado el nombre, es la de dispositivos mixtos. ¿Y qué serían los dispositivos mixtos? Uy, me equivoqué. Compartí mal el link. Es este de acá. Disculpa Jesús, creo que había compartido el link de la reunión de ayer, que era... Sí, sí, sí me doy cuenta. Bueno, decía, tercera categoría de dispositivos, aparte de entrada y salida, es el de mixtos. ¿Y qué son los mixtos? Obviamente que hacen ambos, entrada y salida. Ahí hay una menor cantidad de dispositivos, pero hay. Y otra cuarta categoría sería los de almacenamiento, que ingresarían los discos duros, memoria flash, todo lo que hace almacenamiento, pero que a la vez son mixtos. ¿Y por qué son mixtos? Porque ingresa información y sale información. Entonces, como tercera categoría, vamos a colocarle mixtos o almacenamiento. Ponerlo acá. Seríamos ahí, mixtos
Almacenamiento. Y el almacenamiento, como lo comenté en una ocasión, ha evolucionado un montón, ¿no? Por ejemplo, los tipos de almacenamiento más antiguos que yo conozco son los disquetes. Todo el dispositivo de almacenamiento más antiguo que yo conozca o que yo haya visto utilizado. Luego viene el CD, también bastante usado. Luego recuerdo una ocasión cuando estaba en primero y secundaria, que habrá sido el año 2007, había ido al teatro de la Universidad Villarreal y pasé por ¿cómo se le llama? Por una tienda que había dentro y los estudiantes compraban esto de acá, que sería en la actualidad que compres una memoria flash. Bueno, en esa época compraban CDs para sus trabajos. De profundo pondrá. Sí, me equivoqué, Len. Creo que voy a compartirlo de nuevo. Un momento. Si voy a borrar el otro mejor. Ya. Y entonces, como comentaba, los chicos en esa época, universitarios del año 2007, compraban estos dispositivos para guardar su información, para guardar sus trabajos. Desventajas, obviamente, había muchas. ¿Qué tal, Pedro? Ya que lo único que uno podía hacer era guardar y punto. No era para guardar y copiar, eliminar, guardar. Y por eso que se hizo bastante popular. ¿Qué tal, Stephanie? Los CDs regrabables. Eran más caros. No sé si los recordarán o se habrán visto. Se llama así CD regrabable. Que en teoría debería ser como una memoria flash en la actualidad. O sea, guardabas tu información, luego querías borrarlo, lo podías hacer y volví a escribir. No he llegado a usar esto para decirles qué tan agradable era la experiencia, pero era lo que había, ¿no? Y luego ya vino el DVD, el de famoso DVD, que también cambió la historia y actualmente se utiliza bastante. Por último tenemos el Blu-ray hasta el momento. Y el negocio a causa de Netflix y de las empresas del streaming, prácticamente este dispositivo poco ha desaparecido bastante. Ha quedado prácticamente también casi en el olvido. Ya no he vuelto a ver mucha propaganda de venta de Blu-rays. Ha caído enormemente el negocio, ¿no? Ahí está. El negocio de los reproductores de DVD, Blu-ray. Pero antes del 2010, se vendían como la espuma. Había para todas las marcas, creo que en un lapso de 100, 150, 200 soles. Más o menos así se vendían. Y recuerdo que en el 2016 que compré un televisor, hasta lo regalaban. Por la compra de un televisor te regalaban un dispositivo. ¿A causa de qué? Del servicio de streaming, que a nivel mundial ha ganado gran parte del mercado, ¿no? Del entretenimiento. Bueno, entonces volviendo al punto, tres categorías. Dispositivos de salida, de entrada, mixtos y también ahí ingresan los de almacenamiento, que son los que uno puede conectar a la computadora. Bueno, entonces ahí cerramos un punto importante de ver los distintos elementos que podemos conectar dentro de la computadora. ¿Está bien? Ya, ¿qué más vamos a ver hoy día? Ahora entramos acá. Sistema operativo. Ahora sí entramos a Windows. Sistema operativo, ¿cuáles son las principales funciones que tiene un ordenador? Ahora, nosotros nos vamos a centrar en Windows, pero sistema operativo hay un montón, que también de repente se les da familiar esta palabra, OS. OS significa eso, Operative System, sino que está en inglés. Y sistemas operativos, como comenté, hay un montón. Por ejemplo, este de aquí, si lo reconocen, ¿verdad? Android. Es un sistema operativo para celulares. Por acá que tenemos Apple, los iOS. Por acá Windows. Y por acá este es el logo de BlackBerry. La historia de BlackBerry también es chévere, ya que inició el comienzo como una marca interesante para personas ejecutivas y que en la actualidad no se pudo adaptar bien y ya está casi desaparecida. La verdad no sé qué hace actualmente en el mercado, pero
ha perdido bastante presencia. ¿Y por qué? Porque se negó al cambio, así de simple. Se negó al cambio. O le costó adaptarse, porque luego lo hizo, pero ya perdió un montón de negocio, ¿no? Porque el BlackBerry era así, ¿verdad? BlackBerry. El BlackBerry era así, ¿verdad? Y no quiso cambiar. No quiso cambiar a lo que ofrecían los celulares con pantalla táctil. Pensó que esta forma del teclado iba a seguir o iba a poder competir, pero al final el mercado de los smartphones terminó ganándole. Luego sacó versiones, pero ya había pasado mucho tiempo. Bueno, y más o menos, ¿no? La historia de BlackBerry. La historia de Android también viene de la mano con los celulares de pantalla táctil, las primeras versiones. Al menos yo la reconozco o conocí Android con Ice Cream Sandwich, que era la 4.0. Mi primera interacción con Android fue en esta versión, por eso la recuerdo, Ice Cream Sandwich. ¿Por qué le colocan estos nombres de galletas? Por ejemplo, luego viene Lollipop, Oreo, y actualmente no sé cuál es. Alguien que me pueda decir cuál es la última versión de Android. Mientras voy explicando por qué le colocan estos nombres. Porque el nombre técnico es mucho más amplio y más difícil de recordar. ¿Y qué es más fácil recordar? Obviamente palabras que uno reconozca o que entienda. Pero en cambio, si nos colocaran su nombre real, sería códigos, números. Entonces eso es más complejo de reconocer. Por lo tanto, le colocan este tipo de nombres. Y tenemos el ice cream, creo que viene lollipop, lollipop. Está lollipop Android, Oreo. Y actualmente creo que debe estar en la versión 9, 10. La verdad no estoy tan seguro. Pero siempre lo relacionan a algo de la cultura popular, ¿no? Un helado, una galleta de helado, por acá un dulce, Oreo. Y así. Ha ido evolucionando bastante. Bastante en el aspecto de los sistemas operativos para celulares. A la par, bueno, Apple, ¿no? Con también su propio sistema operativo. Que la experiencia que he tenido es bastante fluida. No tengo un celular Android, pero de las veces que he visto es bien fluido. Y por último, el que vamos a ver, Windows. Entonces, volviendo acá al punto, ¿cuál es la función que tiene un sistema operativo? Es de coordinar, dirigir los servicios, aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Recuerden que el celular también es una computadora, así que entra dentro de la definición. Coordina, distribuye, dirige, gestiona todos los recursos que tenga una computadora. ¿Y cómo sabes cuando un sistema operativo es mejor que otro? Cuando hace esa distribución, ese uso de recursos, esa gestión de una manera más eficiente. Entonces, bajo esa perspectiva, Linux, que es otra empresa que hace sistemas operativos de manera gratuita, que se conoce como software libre, es más eficiente que Windows. ¿Sí? Ahí le muestro. Linux Linux, que hace sistemas operativos de manera gratuita, su sistema operativo es más eficiente que Windows. Entonces, nuevamente, ¿por qué es más eficiente? Porque hace mejor uso de los recursos que tiene la computadora. ¿Y cómo saben eso? Porque hay un montón de pruebas, ahorita no recuerdo el nombre de alguna, que son pruebas que testean todas las piezas de la computadora y te dan un score, te dan un puntaje. Y ese puntaje lo compara con otras computadoras. Por ejemplo, vamos a ver. Este es uno. Cinebenchmark. Este es un testeo que le hace el procesador y comprueba qué procesador es mejor que otro. Y va comparando ahí con otros y le da un puntaje. Ya, lo mismo, lo mismito, pero en sistemas operativos. Y es donde le da un score para comparar qué sistema operativo es mejor
con las mismas especificaciones, pero con ese cambio de sistema operativo. Entonces, bajo esas pruebas, se logra determinar en la mayoría de casos que Linux es más eficiente. Entonces, recuerdo haberles comentado el por qué no lo utilizamos, ¿no? Sería raro, ¿no? ¿Por qué no utilizar algo que es más eficiente? Algo que debería ser, va a sacarle mejor provecho a nuestra computadora, por el simple hecho de que no estamos acostumbrados, no estamos totalmente relacionados a la experiencia que nos puede ofrecer. Es muy similar, pero por el cambio de palabras nos costaría, diría que somos reacios, que nuestra zona de confort, hacer ese cambio, ¿no? Hacer ese cambio al sistema operativo. Lo mismo de repente cuando recuerdo que tenía un estudiante que había comprado un Apple y la quería vender porque no se terminó adaptando. Y era una chica de creo de 40 años que no se terminó adaptando. Le pareció bonito todo como se veía, pero le costaba mucho trabajo adaptarse al entorno, ¿no? Ya que es totalmente distinto. Y concerniente a los programas, le costaba bastante trabajo instalarlos. Por ejemplo, Project. Tenía que utilizar un Project adaptado para iOS. Publisher. Un Publisher adaptado. Y hacer esas instalaciones, esos programas, le resultaba complejo. Entonces, 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 yo no recomendaría, la verdad. Al menos, si lo van a usar para trabajo, no recomendaría que compres Apple. A menos que seas un usuario que tiene una experiencia con el programa o con el sistema operativo, no lo recomendaría. Porque la compatibilidad es bien limitada. Tendrías que estar bien seguro de comprar una laptop o una computadora con ese sistema operativo. Conocer de repente sus características y entonces puedes tener una mejor experiencia. Pero si solo conoces Windows y quieres hacer esa migración a ese sistema operativo, te va a costar trabajo y probablemente no te termine convenciendo la experiencia. Bueno, ¿qué otra cosa más? Entonces va a ser uso, gestiona los programas, los recursos para tener un mejor performance, un mejor rendimiento concerniente a todos los dispositivos. Los componentes de un sistema operativo son el sistema de archivos, que es el registro donde adquiere una estructura arbórea, se refiere a esto de acá. La forma en cómo distribuye toda la información es mediante el uso de carpetas, y así ha sido desde hace tiempo inmemoriales. Recuerdo que cuando estaba en colegio, dentro de las actividades nos hacían hacer esto, crear una carpeta y dentro de esa carpeta crear más carpetas. Es decir, hacer algo así y colocarle nombres. Y eso se refiere a su estructura arbórea, ya que se va ramificando mediante las carpetas, lo cual es una práctica muy saludable. Comentando el tema del orden, es algo que recomiendo bastante. Acostúmbrense bastante a guardar su información en carpetas. No lo dejen desparramado en escritorio, en cualquier lugar. Siempre creen una carpeta. Sea lo que sea, creen una carpeta, pónganle nombre y a partir de ahí van distribuyendo la información que tengan. Interpretación de comandos. Y se logra aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos que obtienen en función de comunicar las órdenes dadas por el usuario. ¿Y a qué se refiere esta parte? Nosotros utilizamos el sistema operativo tal cual yo lo estoy utilizando ahora. Pero hay otra manera que es mediante comandos que se refiere a esto de acá. Esto que voy a abrir con un comando que se llama cmd. Esto es utilizar el sistema operativo pero desde su modo consola. Y este modo consola lo tienen los celulares. Los celulares también tienen, como ya comenté, es como una computadora. ¿Y para qué me serviría útil esto? Pues para muchas cosas. Les comento una de los celulares que de repente les llame más la atención. Cuando uno no puede ingresar al celular, ya sea porque te olvidaste la clave, ya sea porque de repente no es tu celular, ya sea porque no tienes acceso de manera normal y quieres ingresar al celular o quieres borrar, quieres formatear, pero no puedes hacerlo
desde opciones, ingresar una opción que dice borrar, dejarlo como de fábrica, ya que no puedes ingresar ahí, la siguiente opción sería ingresar al modo consola. Y en algunos casos son casi las mismas teclas. Algunos dicen presionar el botón de apagado y volumen y así ingresas a esa área de ahí. A ver, les muestro una imagen a ver, para que se den cuenta. A ver, modo... Pero es algo así. Y el celular entra así. Así con esos colores verdes. Y te van apareciendo un montón de opciones. Y dentro de ellas aparece la opción para dejarlo como de fábrica. Y obviamente esto lo va a hacer un técnico. Uno también lo puede hacer. Pero yo recomendaría que lo haga una persona que sepa. Y así formatea el celular y ya lo regresa como de fábrica. Pero entonces nuevamente, ¿por qué esta alternativa en el caso que uno no puede ingresar de manera normal? A formatearlo de cero o quiera ingresar, ya sea porque te olvidaste la clave, se bloqueó, X cosa que pueda pasar. Y así. Y la computadora también tiene eso, como comenté. También tiene su modo consola, donde puedo ingresar a carpetas que de repente se hayan bloqueado, que no puede ingresar de manera normal, que sería así. Entonces acá también puedo ingresar. Y para eso hay infinidad de comandos. Hay una lista enorme, enorme de comandos. Recuerdo que en la universidad me los aprendí, pero ya, ya los olvidé. Ya que cuando uno no utiliza, uno ya termina olvidando. Pero sí es una larga lista de comandos que uno puede realizar. Acá, por ejemplo, puedes crear un archivo, puedes eliminar una carpeta, puedes ingresar a áreas restringidas, puedes hacer muchas, muchas cosas que de manera normal no se puede hacer. A tal punto que el modo consola puedes ingresar sin que tengas un sistema operativo. Cuando uno está instalando Windows, cuando está instalando el sistema operativo, puede ingresar acá. Ahora les muestro. Profe, una pregunta, ¿cómo se formata una computadora así? Ahí está, buena pregunta, te lo comento. A ver, decía, cuando uno está instalando Windows, ahí puede ingresar al modo consola. Y aquí les voy a explicar un caso. ¿Sí? Pero justo esta imagen me sirve para explicarles un caso. ¿Cuál es ese caso? A ver, presten atención. Y esto es algo muy común. Cuando uno va a formatear una computadora, es el último recurso. ¿Sí? No debe ser la primera opción. Cuando uno va a formatear una computadora es porque ya intentó todo. Sería lo mejor, que ya intentó todas las maneras de solucionar un problema. Y ya el último paso ya sería eso, formatear. Más o menos, no sé si hayan visto Dragon Ball Super. El último recurso sería borrar todo, ¿ya? Y volverlo a hacer. O de repente lo de Thanos, ¿no? Borrar y volver a hacer. Ese sería el último recurso que tiene el técnico. No lo primero. ¿Qué sería lo primero? Averiguar, instalar aplicaciones que borren el problema, solucionar de cualquier manera, pero no formatear. ¿Y por qué no formatear? Porque la cantidad que uno puede hacer esto también es limitada. ¿Y por qué es limitada? Porque si uno hace esto periódicamente, ya que esto no es una limpieza, estás recortándole la vida útil. Tal vez no en una, no en dos, pero si uno hace esto de manera repetitiva, supongamos una vez al mes, o una vez cada 3 4 meses, entonces ahí estás recortándole la vida útil no a la computadora, sino al disco duro. ¿Cuándo se recomienda hacer esto? Cuando hay un problema, pero no como una medida de prevención, sino ya de solucionar un problema. Ya sea porque está todo muy lento, no se logra hallar el problema, quieres cambiar el sistema operativo, ahí se recomienda recién formatear. Ahora, concerniente a la acción de formatear, algo que tienen que tener presente es que a la hora de formatear una computadora, lo que vas a hacer es borrar información del disco C.
Todas las computadoras, absolutamente todas, tienen este disco de acá, disco C. Y lo que hace el formateo es borrar esto, borrar esto. Ahora, ¿será lo mismo hacer esto que hacer esto de aquí? Ahí está disco C, clic derecho, formatear. Ya. Esto de acá se puede hacer si tienes otro sistema operativo instalado en otra unidad. Pero si no, si yo hago esto de acá, ahí F para mi computador. Primer punto. Segundo punto, para formatear solo necesitas un CD, un DVD del sistema operativo que quieras instalar, ya sea Windows 7, 8 y 10. Y ahora ya están vendiendo Windows 11. ¿Qué más necesitas saber? Cuando tú instalas un sistema operativo hay dos versiones, de 32 bits y de 64 bits. A ver, ahí les muestro. ¿Es importante saber esto de 32 bits o 64 bits? En la práctica no, en teoría sí. Pero ¿por qué no en la práctica? Porque la diferencia es solamente, diría, a ver cómo te explico, Mm, en el uso de recursos. A ver, ¿por qué uno instalaría una versión de 32 bits? Porque la cantidad de recursos que uno tiene en la computadora es menor de la cantidad recomendable. A ver, un ejemplo. Supongamos que yo tengo una computadora con un procesador de 4 núcleos. ¿Sí? No estoy diciendo la marca ni tipo, sino que tenga 4 núcleos. Núcleos. Que tenga 4 de RAM. Que tenga, a ver, una tarjeta de video. Y entonces a esa computadora le va a ir bien. Ah, y un disco duro, por decir, de 500 gigas. 500 GB. Entonces estaba dentro del óptimo. Vamos a aumentarle el tamaño. Ya. Está dentro del óptimo y le va a funcionar bien un sistema de 64 bits. Porque está dentro de lo recomendable. Pero ¿qué pasaría si tu computadora no tiene esas especificaciones? Tiene un procesador de 2 núcleos. Tiene 2 de RAM. No tiene tarjeta de video. Y tiene un disco duro de 500 o menos. Entonces en ese caso, porque tiene recursos limitados, si yo instalo uno de 64 bits, me va a ir más lento. Pero si instalo uno de 32 bits, me va a ir más fluido. Esa es la diferencia. Más o menos para que entiendan, de 64 y 32 bits. Pero en la actualidad, poco se utiliza un sistema de 32 bits. Porque ya las computadoras, como en cualquier aparato tecnológico, van mejorando. Sí, por ejemplo, una comparación sería los televisores. Yo recuerdo hace 5 años compré un televisor de 50 pulgadas y me costó cerca de 3.000 soles. Ahora tú ves las revistas y 50 pulgadas, 4K y todo lo demás por menos de 2.000 soles. Entonces, lo mismo acá. Las computadoras también van saliendo mejores, mejores. Y ya esto de 32 bits está quedando un poco relegado. Todavía se utiliza siempre y cuando la computadora en cuestión tenga recursos limitados. Más o menos para que sea una idea. Pero para el resto, casi todo se utiliza puro 64 bits. Entonces, volviendo acá a la pregunta del sistema operativo. Cuando un sistema operativo es mejor, como dije, es porque va a gestionar mejor el uso de recursos. Ahora, Windows 11, por las noticias que he visto, hasta ahora no supera Windows 10. Hace menor uso o un uso de recursos peor de lo que lo hace Windows 10. ¿Por qué? Porque el sistema operativo todavía se está puliendo. Todavía lo están, llamémoslo, afinando. Todavía tienen que corregir errores, ya sea a nivel de software, para que el sistema operativo sea mejor. Entonces, por ahora podemos decir que solo se ve más bonito. Ahora una imagen, Windows 11. Por ahora de Windows 11 solo podemos decir que se ve bonito y una que otra cosa. Pero concerniente al uso de recursos, todavía no supera a Windows 10 en la gestión de las piezas que tenga. Pero obviamente se supone que tiene que hacerlo, ¿no? Se supone que tiene que ser mejor que el que había. Pero hasta eso va a pasar un tiempo, como comenté. ¿Cuánto?
Ya depende de los desarrolladores, ¿no? Puede ser medio año, puede ser un mes, puede ser en menor tiempo, pero hasta eso yo recomiendo esperarse más o menos hasta marzo por ahí. Ahora, las laptops ya comienzan a venderlas con este sistema operativo, lo cual bueno, ya viene por defecto, ¿no? Porque siempre las empresas van a querer vender lo último, ¿no? Pero para nosotros usuarios todavía. Por ejemplo, en mi caso yo todavía no me animo a cambiarlo. No me animo a cambiarlo hasta Windows. De repente en enero por ahí es que pica la curiosidad, pero para el resto recomendable todavía no. Todavía no. Esperarse todavía unos meses. Ya sigo hablando de la instalación del sistema operativo. Entonces ya les comenté la razón por la cual uno formatea. No debe ser la primera opción. Siguiente punto, para instalar un sistema operativo en la actualidad es mucho más simple de lo que era antiguamente. ¿Y cómo es eso? Miren, les voy a mostrar. A ver, ¿cómo sería acá BIOS? Ya, cuando uno formateaba la computadora te aparecía esto de acá. Esto era la BIOS. Y hasta ahora me da jaqueca. Hasta ahora me da chucaque cuando veo esto. Y cuando uno tenía que formatear la computadora tenía que lidiar con esto. Y uno ve esto y como que lo ve muy complicado, ¿no? Cambiar información y hacer una serie de cosas. Ya, pero esto de acá es hasta el año 2004, 2010 diría para atrás. En la actualidad esto ya cambió. Ahora la BIOS ya no se llama BIOS, sino se llama ahora BIOS UEFI. Ahí está. Ahora se ve más, llamémoslo más digerible a nivel visual, más entendible. En la actualidad la gran cantidad de computadoras utilizan una UEFI. Es lo mismo, solamente que se ve más. Por ejemplo, acá puedes utilizar el mouse. Cosa que en la. Acá, en la BIOS, no. Puro teclado. Puro teclado. O sea, no tienes el cursor. Puro teclado. En cambio, aquí sí puedes utilizar el mouse. Ya, una ventaja. ¿Qué otra ventaja tiene acá? Que a nivel visual te va a permitir hacer más cosas. Por ejemplo, acá moviendo, como si fuera un programa, moviendo la ubicación de los distintos discos que tenga la computadora. Pero en cambio, volviendo acá nuevamente, acá hasta ahora sería un dolor de cabeza hacer una serie de cambios. O sea, esto de acá ya chile tierra, no creo que lo vean, pero esto de acá, si alguna vez ves esto, es porque esa persona o quien esté ahí ha ingresado a la BIOS. Y aquí viene la parte importante. ¿Por qué un técnico ingresa a la BIOS? ¿Sí? ¿Por qué un técnico, por qué alguien ingresaría acá? Para poder ingresar acá es desde el momento que prende la computadora. Ingresar a la BIOS no es fácil, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque desde el arranque que tiene la computadora, tiene uno que presionar unas teclas que si no las presiona en ese momento, va a arrancar el sistema operativo. Y tiene que apagarlo, volverlo a encender, que aparezca ese mensaje que te diga que es con tal tecla y poder ingresar acá. Ya, ese es punto número uno. Punto número dos. ¿Por qué ingresarías acá? Porque cuando ingresamos acá, en la mayoría de casos, salvo que seas una persona muy relacionada a experimentar, la mayoría de razones por la cual uno ingresa acá es para cambiar el orden de los discos. ¿Está bien? La mayoría de razones por la cual uno ingresa acá es para cambiar el orden de los discos. ¿Y por qué cambiar el orden de los discos? Porque cuando enciende la computadora hay un orden de qué disco va a leer primero. A ver, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, escúchame, yo tengo acá cuatro discos, ¿sí? Disco C, disco D, E y G. Y el disco donde se encuentra mi sistema operativo es disco C. Y el resto son discos de información personal. Entonces acá viene mi pregunta. De los cuatro discos, ¿cuál crees que deba tener prioridad a la hora de encender? ¿Cuál crees que tenga prioridad para leerlo primero? Para reconocer esa información. ¿Cuál creen que sean? De los cuatro que ven ahí. El C, porque el sistema operativo.
Claro, el disco C, ¿verdad? También todos me siguen, esto es importante para que sepan, si alguna vez llegan al técnico o algo similar, esto les va a servir bastante. Disco C es el primer disco que debe leer la computadora. ¿Está bien? Es el primer disco que debe reconocer. ¿Por qué? Porque ahí está el sistema operativo. Ya, pero ¿qué sucede cuando uno formatea la computadora? Cuando uno formatea la computadora, la primera unidad que tiene que leer es la de la lectora. O la unidad donde, de la manera que uno va a instalar el sistema operativo. A ver, vamos a poner acá disco. Bueno, no hay una imagen. No les puedo mostrar en mi PC porque yo no tengo lector. A ver, acá hay una. Ya acá está. Esta es una unidad de lector. A ver. Ya, entonces todos estamos de acuerdo que el primer disco que tiene que leer el disco C. ¿Por qué? Porque ahí está el sistema operativo. Y entonces primero va a leer esto y luego lo demás. Supongamos primero, segundo y tercero. Pero cuando yo voy a instalar un programa o voy a instalar un sistema operativo, no necesito que lea primero esto, porque si no arrancaría con el sistema operativo. ¿Cuál tendría que leer primero? Tendría que leer la unidad en la que se encuentra el sistema operativo que voy a instalar. En otras palabras, la lectora. Entonces esto de aquí tiene que estar en primer lugar, porque si no está en primer lugar, la computadora va a arrancar de frente con el sistema operativo. Y yo no quiero eso. Yo quiero que lea el CD porque tengo que hacer la instalación. Entonces, ¿cómo altero ese orden? ¿Cómo cambio los papeles? ¿Cómo cambio el orden de las unidades? Entonces es ahí donde uno tiene que ingresar a la BIOS. ¿Saben? Esa es la razón por la cual uno ingresa a la BIOS. Ya nuevamente la imagen de la BIOS. Entonces uno ingresa acá, ve el apartado de los discos. A ver una imagen acá. Ve los apartados de los discos y altera el orden. Estos son los discos. Y solamente cambia el orden de cuál quiere uno leer primero. Y esto no voy a preguntarle la evaluación porque ahí es un poco más técnico, pero me parece que sí debes de saber que hay un orden a la hora de encender la computadora, dependiendo de los discos que uno tenga. Si uno tiene uno, pues solamente va a leer el disco que tengas. Si tú tienes dos, va a leer primero y segundo orden. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas unidades tenga la computadora. Y entonces ese es el segundo punto. La que lea primero la lectora. Una vez que lee primero la lectora, ahí recién empieza la instalación. Ya le comento casuística. Ya, hacer toda esa parte, recuerdo en mi época de estudiante hasta ya tiempo después, era lo más complejo que uno hacía. Tanto así que yo no lo podía hacer. Hacer todo ese cambio, recuerdo que en la mayoría de casos será porque me acostumbré a que mi hermano me ayude y en la universidad que mis compañeros lo hagan. El resto del proceso es más fácil, pero hacer ese cambio era la parte para mí, la parte más compleja. Luego ya, bueno, luego ya lo pude hacer, pero hacer ese cambio me era muy difícil. ¿Y por qué se me era difícil? Porque, como digo, poder ingresar a esa unidad tienes que ser un momento preciso con unas teclas exactas. Y en eso de las teclas se presentan un montón de problemas. Y eso es algo un poco más complejo. Y el laptop es distinto. Y en cada computadora es, es otra historia. Es distinta. En algunos casos es similar, pero en otros casos son con otras teclas. O sea, ingresar a esta parte de aquí es un poco compleja. Hay que saber con qué teclas y qué es lo que uno va a realizar. Ahora, acá se pueden hacer más cosas, pero ya son cosas más técnicas. Entonces, a mi parecer, el 90% de razones por la cual uno ingresa acá, a la BIOS o a la UEFI, es para alterar el orden. Nada más. Se puede hacer más cosas, cambiar frecuencias, colocar claves, gestionar los ventiladores, hacer esto de aquí, por ejemplo. Esto de acá. Ya esto de acá, por ejemplo, acá yo he ingresado acá, a ver,
a una aplicación que es del procesador, en la cual puedo ver esto, ¿no? Velocidades, los núcleos que está utilizando, el tema del voltaje, aumentar frecuencias. Ya, eso lo puedo hacer acá desde Windows, pero también lo puedo hacer desde la BIOS. Solamente que ingresar a la BIOS para la mayoría de personas se le hace un mundo o le da miedo, ¿no? Cambiar esos parámetros. Entonces aquí es mucho más simple. Ya, sigo con la explicación del sistema operativo. Entonces cuando uno va a instalar el sistema operativo, vamos a poner acá en BIOS Windows 10. Cuando uno comienza a instalar el sistema operativo de cero, tiene que formatear la unidad. Hay un paso que te indica cómo formatear o cómo borrar y ahí es donde va a instalar. Y cuando lo formatea, literalmente tu información se va a borrar y va a colocar nuevamente el sistema operativo de cero, como si fuera de fábrica. Ahora, hay una parte, hay una parte que se selecciona el disco. A ver, y esta parte de aquí, cuando uno está instalando y te aparece esto de aquí, recuerdo que en varias ocasiones, no, creo que en dos o tres, me he equivocado. Me he equivocado en seleccionar el disco. Y eso porque estaba distraído. Y recuerdo una en especial. Había ido a la casa de un amigo a formatear su computadora, instalarle Windows, creo que era 8 en esa época. Y como estábamos conversando, en ese momento no me di cuenta cuál era el que tenía que formatear. Como pueden observar, son similares. Y no me di cuenta que el que tenía que formatear era otro. Y que había pasado, en pocas palabras, que donde estaba su información personal era lo que yo había borrado. Y ahí había instalado el sistema operativo. Mientras que debía haber sido en disco C. Pero ¿qué sucede? Que acá no dice disco C ni disco B, no dice eso. Sino te guías por la cantidad de espacio que tiene esa unidad. Y como ambas tenían igual, también no me fijé cuál era cuál. Tenía que haberme fijado acá. Antes de formatear tenía que haber visto esto. Por ejemplo, yo sé que disco C tiene 221, disco D 15.0. Entonces esas cantidades me van a aparecer acá. Y así puedo saber qué disco es. Pero en ese momento no me fijé, como dije, estaba distraído. Bueno, mi amigo no tenía mucha información, no se molestó. Pero obviamente creo que a cualquier persona que tenga información, obviamente que se va a molestar, ¿no? Suponte que tiene todo su trabajo, tiene documentos personales. Obviamente iba a ser un gran problema. Ya, eso me pasó una vez en esa ocasión. Y luego me volvió a pasar el año pasado, sí. El año pasado tenía un disco, bueno, el disco que tengo ahora de 1 TB, pero lo tenía dividido en dos. Y quise volverlo a unir en uno solo. Pero en esa unión no me di cuenta que lo que estaba haciendo era formatear esa unidad. Y perdí la información que estaba en esa partición. Bueno, ahí perdí casi creo que 500 gigas de mi información personal. También, bueno, me duele un poco, pero ya pasó. Entonces, esta parte de aquí también tiene uno que hacerla con mucho cuidado. Seleccionar el disco, porque si no, vas a perder información. Ahora, aquí se presenta un problema. Les comento en mi experiencia. Aquí se presenta un problema. Que hay ocasiones en las cuales no te va a dejar instalar el sistema operativo. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay dos tipos de particiones. Una es la GPT y la otra no recuerdo el nombre que tiene. Pero averiguar esto de aquí, recuerdo que cuando recién estaba empezando me demoró como 2 días averiguando el por qué no podía. Y era que tenía que hacer una serie de cosas antes de poder instalar. Y este problema es frecuente. Este problema es muy frecuente. Y bueno, el resto ya es siguiente. Como instalar un programa. Siguiente y hasta que termina la instalación. Ya. Comparaciones. Este proceso, cuando uno instalaba Windows 7 para atrás, te demoraba medio día. Era bien largo.
Instalar Windows XP era bien largo, lo recuerdo. 3 4 horas. Instalar Windows XP. Instalar Windows 10 o los que hay en la actualidad, yo diría un lapso de 1 hora, a lo mucho. Ahora el proceso se ha acelerado bastante, tanto en la forma en cómo lo instalará y los discos SSD que comento que son más veloces. Entonces ese lapso que había de 3 4 horas ahora se reduce a una sola. Se ha mejorado bastante el tiempo que uno invertía en instalar. Por eso que era un trabajo bien pesado instalar un sistema operativo. Porque luego de eso hay que instalar programas. Y prácticamente todo el trabajo se hacía de un día. También recuerdo cuando mi hermano me llevaba a este tipo de trabajos. Por ejemplo, para una cabina de internet, formatear todas. Entonces tenía uno que formatear ahí por decir 10 computadoras. Y en esa época era algo pesado, como ya mencioné. Entonces se hacía el trabajo de un día. Formatear todas las computadoras, volverlas a instalar, todos los programas, testear y hacer una que otra cosa. Era bien pesado. Pero en la actualidad yo resumo este proceso de instalación de programas y sistema operativo en el lapso entre 1 hora, a lo mucho sería 2 horas. O sea, se ha reducido bastante, considerablemente ese tiempo. Ya. Entonces, resumiendo todo lo que estoy mencionando ahorita, resumiendo todo, el sistema operativo va a gestionar los recursos. Bien o mal, lo va a gestionar. Segundo punto, formatear es la última alternativa, no es la primera opción. Y tercer punto, formatear la computadora hay que tener mucho cuidado si uno lo quiere hacer de manera personal. Ahora, ¿cómo formatear? Vas a encontrar en internet o en YouTube un montón de videos. Por ejemplo, vamos a dar Windows, instalar. Vas a encontrar un montón de videos de cómo hacer ese proceso de instalación. Y la mayoría son sencillos. ¿Por qué? Porque ya mencioné que Windows 10, a diferencia de todos los demás, es mucho más fácil, mucho más simple el proceso, más rápido también. Por eso que los videos encuentras este lapso de tiempo, 20 minutos, 11, 15, pero antiguamente encontrabas videos de 1 hora. ¿Qué más? Bueno, tener cuidado qué unidad seleccionar o formatear, también es otra cosa a tener en consideración. Y por último, cuando uno hace ese proceso es porque está instalando un programa pirata, programa que no es original. Uno tiene que instalar un crack, que se llama crack o se llama también un serial. Cosa que si uno no lo hace, te va a aparecer una opción que dice Windows, esta copia no es original. Y concerniente a Office, de la misma manera. Ahí le voy a mostrar. A ver, Office, caducado. O Word, caducado. Por ejemplo, en Word, creo que sí lo conocen. En el tema de Word aparece esto de acá. Una barra, una franja que te dice que está sin licencia o que no ha sido activado. Una franja de color amarillo. Ya, lo mismo pero en el sistema operativo. Lo mismo te va a aparecer si uno no instala el crack. Y en eso también es parte del proceso de instalar el sistema operativo. A ver, vamos a ver, Windows ese mensaje no original. Ya te va a aparecer esto de acá. Dice activa Windows, ve la configuración. Ya si te aparece esto es porque el sistema operativo no ha sido craqueado. O sea, no ha sido activado, no le han instalado esa parte que tal vez en un primer momento te va a molestar de manera visual, porque va a estar esa marca de agua. Pero si no la solucionas, va a comenzar a desactivar opciones. Va a comenzar a limitar las cosas que uno puede hacer dentro de la computadora. Conclusión, uno tiene que solucionar esto. Tiene que activarlo de todas maneras, sí o sí. Porque lo mismo como mencioné en Word te va a pasar. Al comienzo te aparece el mensaje, pero luego va a llegar un punto en el cual ya no te va a dejar hacer nada. No te va a dejar guardar, copiar, no te va a dejar hacer nada. Entonces, lo mismo con el sistema operativo. Hay que tener cuidado con eso.
¿Qué más hace el sistema operativo? Como ya mencioné, va a gestionar los recursos, va a administrar el procesador, va a administrar las actividades que pueden hacer. Recuerden que es de 1-0 todo lo que hace la computadora. Va a también gestionar las entradas y salidas de los distintos dispositivos que vamos conectando. Y por último, administrar la información, ¿no?, que nosotros tenemos para que haga un mejor funcionamiento de la propia PC. Ahora, ¿cuántos sistemas operativos puede tener una computadora? Puede tener más de uno. Puede tener dos, puede tener tres, cuatro. Yo he visto hasta con cuatro sistemas operativos. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle está en que mientras más sistemas operativos tenga, la computadora va a funcionar un poco más lento. Dependiendo del disco, obviamente. Pero eso va a funcionar más lento, más lento, más lento. ¿Por qué? Porque va a designar una cantidad de recursos para cada sistema operativo. Por lo tanto, va a reducir la cantidad de que tenía para uno, la va a reducir entre la cantidad de sistemas operativos que tenga. Ahora, para no hacer eso, hay un programa, uno que se llama, por ejemplo, VirtualBox, que es uno de los más utilizados, que es un programa en el cual dentro de ese programa puedes instalar un sistema operativo. Por eso se llama VirtualBox. O sea, yo tengo, por ejemplo, Windows 10, instalo VirtualBox y dentro de ese VirtualBox instalo un sistema operativo. ¿Y para qué, ¿Y para qué instalaría otro sistema operativo? Por ejemplo, para probarlo. Por ejemplo, por el tema de compatibilidad. Por ejemplo, acá dentro de Windows VirtualBox puedo instalar, por ejemplo, el iOS, un sistema operativo de Apple, dentro de la misma Windows. Dentro de Windows, un emulador. Y puedo probar cómo sería ese sistema operativo. Entonces, esa es una de las razones que se hace con esto, por la cual se utiliza este programa. Pero el detalle está en que te va a consumir muchos recursos. Por eso que tienes que tener una mejor computadora. No es para cualquiera. Porque si no, todo va a estar muy, muy limitado. Por ahí me decía, yo tengo ese problema. ¿Cuál problema, John? Coméntame. Habías escrito problema. ¿Qué problema? Que no tiene el craft. Ah, ya, el crack. No le permiten. ¿El crack de Office o de Windows? Creo que de Windows, no sé en específico, pero dijo cuando De, estaba Win- hablando de, de Windows, ¿eh? Ah, ya. Sí, de Windows actualmente se utiliza bastante el Cabisoft. Cabi Toolkit. Toolkit. Cabisoft. Como creo que se llamaba el crack Windows. Ya está de acá. Bueno, se llama Microsoft Toolkit. Cabisoft Toolkit. Ya está de acá, Microsoft Toolkit, que es el que va a instalar el sistema operativo. Pero para esto, para poder activar esto, el primer paso sería desactivar el cortafuegos, desactivar esto de acá. Ver panel de control, protección contra virus y amenazas. Acá protección contra virus y amenazas. Administrar la configuración, desactivar. Sí, ya, si uno no hace esto, cualquier programa pirata automáticamente que uno tenga lo va a borrar. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado, no por el sentido de que se vaya a malograr la computadora, sino por lo contrario. Y acá tengo un montón de casos que me ha pasado a mí. Ejemplo, quería instalar un programa pirata y cuando conecté la unidad donde se encontraba ese programa pirata y me olvidé de desactivar esto, me borró el programa. Me borró el programa porque lo reconoce como virus. Conclusión, antes de instalar cualquier programa pirata, uno tiene que desactivar esto, porque este cortafuegos lo va a borrar. Dime. Programa pirata como cuál. Todos los programas que tienen crack se les está dentro de la categoría de piratas. A menos que sean programas gratuitos, ¿no? Que uno encuentra, por ejemplo, en ¿cómo se llama este? Por ejemplo, bueno, no recuerdo ahorita el nombre de empresas, pero hay una que es bien famosa, que da programas piratas. Vamos a poner acá Demon Tools.
A ver, ¿dónde estás? Yo usaba páginas piratas para descargar anime y juegos online. Mala vida. Hay una empresa que ahorita no recuerdo el nombre que te da programas gratis, pero que son gratuitos en sí. Pero si no son programas gratuitos y descargas con crack, usualmente tiene ese nombre crack, serial, medicina, algunos le ponen. Y si uno no desactiva esto, se te va a borrar. Y como comenté, esto me ha pasado un montón de veces y me ha costado, la verdad, un dolor de cabeza. Porque como lo ha borrado, tengo que volver a copiar, desactivar y hacer ese proceso. Conclusión, conclusión hay que tener en cuenta siempre este detallito. Entonces ahora que está desactivado ya puedo instalar. Y luego lo vuelvo a activar. Ahora, si tú apagas la computadora, esto se activa automáticamente. Cuando tú apagas y vuelves a prender, esto se activa automáticamente dentro de la PC. Este es el único paso que uno tiene que tener presente. El resto no. El resto de opciones no. Solamente esto de acá. Protección en tiempo real, desactivar. Ahora, si yo lo dejo desactivado, me va a dañar la computadora. No es que vaya a dañar, sino que es como dejar la puerta abierta a posibles intrusos. Eso es lo que va a pasar. No es que al desactivarlo se va a dañar. ¿Está bien? Este es el primer, llamémoslo, ¿cómo diría? El primer muro de contención ante una posible amenaza. El segundo muro de contención que uno tenga ya será el antivirus que uno tenga instalado. Avast, Panda, Kaspersky, McAfee, tantos otros que hay. Si tú no tienes ninguno de esos, como es mi caso, por defecto tenemos instalado Windows Defender. Y luego del corte le comento ese negociazo. Windows Defender. ¿Qué es este de acá? Windows Defender es el antivirus que viene por defecto con Windows. O sea, esto no lo instalas, ya viene instalado de por sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno instala un antivirus de una empresa, esto queda desactivado. Y estaría activado el que tú hayas instalado, como por ejemplo Avast. Entonces Avast va a estar funcionando y el Defender desactivado. O sea, siempre la computadora va a tener un antivirus. Solo que la mayoría de personas instala uno de alguna empresa. Y el que viene por defecto se desactiva. Bueno, primera pausa chicos, tomar agua, se me seca la garganta. Volvemos. Listo chicos, ya volvimos. Les comparto el Kahoot del día de hoy. El último que van a venir las preguntas de las evaluaciones. Lo voy a copiar en el chat y también en el grupo de WhatsApp. A ver, ya. Recuerden que para la evaluación va a venir las preguntas de los dos que vimos desde el día lunes, día miércoles y el del día de hoy. A ver, veamos. Veamos las preguntas. Recuerden que primero van a colocar su nombre y veamos qué preguntas son. Son solamente 8 preguntas el día de hoy. A ver. Empecemos. Trivia 3. Es la memoria que almacena información de manera permanente. En la clase pasada hemos hablado de memorias. Memoria ROM, memoria RAM, USB, serial ATA. ¿Cuál es? Memoria ROM. ¿Está bien? ¿Por qué memoria ROM? Porque memoria RAM, sácalo por las iniciales Random Access Memory, memoria aleatoria, en otras palabras, que es temporal. USB, que es una entrada, tiene nada que ver. Y serial, en realidad le falta una S, que es SATA, que es un cable. Tú colocas SATA en internet. SATA es este cable de acá, o la entrada.
La entrada se llama serial SATA. SATA, ATA, que era la versión antigua, ATA, SATA. Bueno, entonces, ¿cuál es la... Uy, casi lo cierro. ¿Cuál es la respuesta? Memoria ROM, que es la memoria, que es el disco duro, donde se guarda información. Pregunta 2. Es un tipo de memoria ROM. Bueno, ahí... está bien, sí. Es un tipo de memoria ROM. Bueno, acá la alternativa está mal. Acá es memoria flash. Si han marcado memoria flash, esa es la alternativa. En otras palabras, USB. También memoria flash, pendrive. Ustedes ya saben que, bueno, USB. Esa es la respuesta. HyperX es una empresa que crea productos, memoria flash, RAM, unidades. Serial SATA ya dije que era la entrada. Es una entrada, un cable que va a conectar, que se conecta en la computadora. Y Team Group es una empresa también, así como HyperX, Team Group también es una empresa. ¿Cuál es la respuesta? Memoria flash. ¿Y por qué memoria flash? Porque es el que ustedes conocen como USB. ¿Y por qué el USB? Porque ahí tú puedes guardar información de manera permanente. Recuerden que todo lo que sea ROM es porque se guarda información permanente. Discos duros, memoria flash. Puede ser que esté un lapso de tiempo prolongado como un lapso de tiempo corto. Pero funciona distinto a la memoria RAM. O sea, ¿cuál es la respuesta acá? Tengo que corregir. Memoria flash. Esa es la respuesta acá. Pregunta 3. ¿La tarjeta de video es también conocida como tarjeta gráfica? Bueno, acá también la pregunta es bien, bien simple. Y la respuesta es verdadero. Claro, correcto. Tarjeta de video, graphic card en inglés, tarjeta gráfica, es lo mismo. Se refiere a esta pieza que va a pura potencia gráfica y que en la actualidad es la pieza más cara que uno va a colocar dentro de la computadora. Entonces, si alguien te dice que es el procesador, es porque se quedó hace 10 años atrás. Te dice que es la tarjeta de video, es porque está actualizado. Actualmente la tarjeta de video es la pieza más cara y la que uno tiene que invertir mayor cantidad de dinero para tener una mejor computadora. Porque ya no se miden en quién tiene mejor procesador, sino como mencioné, en quién tiene mejor tarjeta de video. Y eso hasta los, miren, les comento que hasta los chiquitos de colegio saben, porque ellos cuando me han preguntado, lo que me preguntan no es la computadora, sino la tarjeta de video. Me dicen, profe, ¿qué tarjeta de video tiene? Entonces, si me hacen esa pregunta, es porque saben que es una tarjeta de video y saben que es la pieza que más importancia tiene. Pero ¿cómo lo saben ellos? No porque hayan leído, sino porque los propios streamers, youtubers que ellos siguen, hablan de eso. Los propios youtubers hablan sobre esas partes o piezas que es algo elemental dentro de la computadora. Y por eso que los chiquitos, ya sea de primaria o secundaria, conocen la tarjeta de video. ¿Cuáles son las empresas que fabrican tarjetas de video? Nvidia, AMD, Panasonic o Sony. Sí, por ejemplo, hay dos respuestas acá. Por ejemplo, eso me da gusto porque yo a su edad, yo no sabía que era una tarjeta de video. Yo recién he sabido que es una tarjeta de video ya cuando estaba en la universidad. Pero en primaria nada, secundaria menos. Veía así cajas, pero no sabía que era esa pieza. Pero en cambio era chiquitos de 8 años, 9, ya saben que es una tarjeta de video, qué hace, para qué sirve, ya están enterados.
Bueno, acá las respuestas son dos. Las únicas dos empresas que van a hacer, que fabrican en sí tarjetas de video, fabrican el chipset, son Nvidia y AMD. Panasonic hace otras cosas, televisores, lavadoras, microondas. Sony lo mismo. Entonces, las únicas dos empresas que hay hoy por hoy, Nvidia y AMD. Y próximamente Intel que se va a meter al mercado. Próximamente. Pregunta 5. La función principal de la placa de sonido es permitir a la computadora reproducir cualquier señal de audio, verdadero o falso. Actualmente la mejor empresa o la más reconocida en el apartado de audio en computadora es Sound Blaster. Ahí como se ve en la etiqueta Sound Blaster, que es la empresa que actualmente está más metida en elaborar estos distintos tipos de periféricos. Ahora, tendrá mucha diferencia con el apartado gráfico, o disculpen, el apartado de sonido que tiene la propia computadora. La verdad no sabría decirte, ya que no he probado ni tampoco he tenido la oportunidad de utilizar esta pieza. Así que no sabría decirle si es mejor o no. Pero debería serlo, ¿no? En teoría debería ser, ya que por algo uno estaría invirtiendo, ¿no? En esta pieza de acá. De las veces que lo he visto que han tenido es porque se ha malogrado. Por ejemplo, recuerdo que en mi propio case esta entrada se había dañado, se había quebrado. Solución, necesitaría otra tarjeta de estas. O una tarjeta, mejor dicho, para conectar el audio. Pregunta 6. Identifica la tarjeta de sonido y video en las siguientes imágenes. Recuerdo que un tiempo se pusieron de moda unas placas, unas placas madre que venían con dos entradas de Ethernet. ¿Y cuál es la entrada de Ethernet? Es la entrada que conocen para el internet, ¿verdad? Esta de acá, donde conectas tu cable que sale del router. Y hace 5 años más o menos se pusieron de moda esas placas de video, o esas placas madre, disculpa. Esas placas madre que tenían para dos. Y la mayoría eran placas gamer. Aunque la verdad nunca utilicé o nunca vi a alguien conectar dos cables de internet a una sola placa. Pero en teoría dicen, no lo he probado, que la internet era más fluida. Pero no sabría decirte si en verdad, ¿no? En la práctica se corroboraba que al conectar dos cables podías tener mejor velocidad. Otro punto es que antiguamente las placas se dividían con otra categoría. Le llamaban placa mixta, placa pura y las placas convencionales. ¿Y a qué le llamaban placa pura? Por ejemplo, algo así. Cuando todas eran puras entradas USB. O la mayoría. Era una sola ranura. Le llamaban placa pura. Pero esa distinción ya en la actualidad ya no se utiliza. La mayoría de las placas, hasta las más gamer, las más caras, es mixtas, vienen de todo. Conectar, por ejemplo, este es de una entrada especial de sonido. Por acá está la de PS2 con colores para distinguir. Ya han salido un montón de cosas. Ya es bien raro encontrar placas así puras o semi puras. Ya casi no hay. Otra de las cositas, verdad, ahorita que menciono esto. A ver, ahorita le muestro, se ve.
Este partito de acá. Por ejemplo, una vez me preguntaron que en una laptop se había dañado esta entrada. Estaba dañada, malograda. ¿Y cómo podría ser, no? Para conectar un cable si la entrada está dañada. Ya venden estos adaptadores. Adaptador de USB para Ethernet. Ya cuando vas a requerir esto en una computadora que esta entrada de la placa está dañada, está malograda, no lo reconoce, se ha desgastado probablemente. Si ese es tu caso, o las laptops también, algunas ya no están trayendo esto. Por ejemplo, hay laptops modernas que ya no traen esto porque se conectan solamente con Wi-Fi. Pero tú quieres conectarlo por cable sí o sí, puedes comprar este adaptador y convierte la entrada USB en Ethernet. Gigabit dice Ethernet. Ahora, será igual, nuevamente no lo he probado, pero probablemente sea un poquito más lento, la verdad. No creo que haya mucha diferencia. Probablemente sea un poco más lento de lo normal. ¿Cuánto está este aparatito? Debe estar por ahí, entre 50 y 60 soles en Promar. Pero en Lima probablemente lo encuentres más barato, 50 soles. Y por ahí una que otra cosa, una rebaja, de repente 45 soles lo encuentres en Lima. Entonces esta piecita de acá, de repente te pase a un familiar, le puedes recomendar esto. Si es que se le ha malogrado la entrada, porque suele pasar por el desgaste, tampoco esta entrada es para que conectes, desconectes como un USB. O hasta las propias entradas de USB se dañan. A ver. La propia entrada USB que tienen las computadoras o laptops, esta entrada se daña, se malogra. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Por qué se daña y se malogra? Porque uno está coloca, saca, coloca, saca. Y obviamente con el paso del tiempo se va a malograr, se va a desgastar, se va a oxidar, se puede romper, una serie de cosas que le pueda pasar. Lo cual nuevamente menciono es normal. Por eso de repente te ha pasado, a mí me ha pasado, que en las cabinas de internet cuando uno coloca un USB no lo reconoce. Obviamente una cabina de internet este desgaste superior. ¿Pero cuántos USB colocarán en esa entrada? Entonces es muy probable que esté desgastado. A tal punto que hasta a veces lo bloquean. Ya, pero viendo el caso, cuando se daña o se ha desgastado tanto esta entrada y tienes una sola que está buena, esa que sola que está, o esa entrada que suene mejor, esa entrada que está funcionando operativa, consérvala como oro y si es posible cómprate un hub se llama un hub, que son estos aparatitos de acá. Entonces con tu entrada buena que tienes, ya no la toques, déjalo ahí conectado, porque como digo, ese desgaste de colocar, sacar, hace que se desgaste la entrada. Cómprate este adaptador, que se llama hub, para entradas USB. Cosa que si se daña esto, bueno, reemplazas esto, ¿no? Pero si se daña el de la laptop o de la placa, eso ya no lo puedes reemplazar ya. Si se daña en tu placa, si se daña acá, esto ya no lo puedes reemplazar. Se dañó, se dañó. Ahí queda. Pero en cambio, si fuera esta pieza de acá, esto sí puedes reemplazar. Entonces, nuevamente, conclusión. Cuida tus entradas USB que tengas en tu computadora, en tu laptop. Cuídalas porque ya no la vas a poder reemplazar. Se daña, se rompe, se oxida y quedó. Recomendación estos hub. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? No creo que sea caro, estar 10 soles, creo, 15 soles. No, dependiendo qué hub, ¿no? De 3 de 4. Las propias cabinas de internet tienen esto. Pero usualmente tienen ellos adaptadores, extensiones. Pero hub, pocas son las cabinas de internet que tienen. Entonces es una buena inversión, diría. En el caso que tu computadora o laptop tenga pocas entradas. Pero si tiene más y las cuidas, bueno, te va a durar más, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de colores? De repente también se habrán preguntado. ¿Por qué hay colores negro, azul? Que son los que más abundan. Porque el color negro significa la versión 1.0 y la versión azul significa 2.0. Hay versión 3.0, creo que sí hay, pero no se utiliza tanto porque salieron otras tecnologías, como por ejemplo la de tipo C, y ahora hay otro más,
tipo C. Y ahora hay otras entradas. Y esto de acá a futuro va a reemplazar el USB. O sea, esta entrada va a desaparecer. Ya tiene los días contados. Solo es cuestión de que los aparatos comiencen a tener esta entrada. ¿Y qué aparato me refiero? Tu micrófono, tu impresora, tus parlantes, auriculares, mouse, teclado. Va a ser con esta entrada. A futuro. ¿Y por qué? Porque la entrada tipo C es más veloz. En velocidad de respuesta de lectura y escritura es más veloz. Por eso que esta entrada, no sé si te ha pasado, pero cuando conectas o copias y pegas de tu computadora al celular mediante cable es más rápido. Y eso que ahí es mixto. ¿Qué me refiero mixto? Que es USB con esta entrada. ¿Sí? Es tu cable que tienes tu cargador. Tiene esta entrada y esta entrada de acá. Pero si el cable fuera en ambas puntas con esta entrada, la velocidad sería superior. Repito, si el cable fuera con ambas entradas de salida y bueno, entrada, con esta de aquí, la velocidad de copiado y escritura o lectura y escritura sería más veloz todavía. Pero como tiene esa combinación, no le saca el 100% de su velocidad. Pero a futuro, repito, esto es lo que va a haber más. Y luego hay otra más, Thunderbolt, que desarrolló, sí, creo que así se llama, ¿no? Se ve Thunderbolt, así, Thunderbolt. Que son las que tiene la iMac, la Mac utiliza Thunderbolt. Que es todavía por ahí creo, un poco más veloz. Alcanza velocidades superiores. Entonces está cambiando, está evolucionando el tema de las entradas, en las cuales USB, o como lo conocemos, que se llama tipo B, es el nombre que tiene, va a desaparecer en algún momento. De repente en 5 años, de repente menos, pero de hecho que se va a dejar de usar, ya que hay algo mucho mejor. Pero creo que estos cables hoy por hoy son un poco caros, creo. No estoy seguro, creo que 50 soles, por ahí se me corrigen. O sea, no son tan económicos. Ahora, imaginen memoria flash con esta entrada. Una memoria flash de 16 gigas, que es la que más recomiendo. ¿Cuánto está? Creo que 20 soles. Por ahí, ¿no? 20, 34, 16. 20 soles, pongámosle. Y cuando salgan los USB, mal llamados USB, con esa entrada tipo C, van a ser más caritos, pero va a copiar y pegar la información más veloz todavía, mucho más rápido. ¿Qué recomiendo? Memoria flash con carcasa de aluminio o de plástico. Eh, en teoría debería ser mejor aluminio, para que disipe mejor el calor. Y plástico, bueno, es plástico, ¿no? Pero aluminio disipa mejor el calor. Tal vez acá en Perú o acá en Lima no sientas mucho la diferencia, pero recuerdo que una vez estuve en Cajamarca, no, en Cajamarca no, en Trujillo, en verano hacía bastante calor y un señor tenía un USB que era su radio, donde escuchaba música, y tenía estos UCBs de acá, de aluminio. Y me estaba conversando, ¿no? Y yo le dije que era bueno porque, miren, soportaba una temperatura bien alta. Imaginen el ambiente dentro de un taxi. En un día, mediodía, a 30 y tantos grados. Y funcionaba normal. Probablemente si su memoria flash hubiera sido de plástico, carcasa de plástico, no tendría la vida útil que tendría la de aluminio. Ya, pero eso es en teoría, la verdad, no sabré decirle exactamente. Ya que en aluminio, todo lo que son piezas de aluminio disipan mejor el calor. Por eso que el cooler de la CPU, la parte principal es aluminio. Todo esto es una cubierta de aluminio. Y luego viene el plástico. Todos, absolutamente todos, tienen una pieza o una base de aluminio. ¿Está bien? Esto es aluminio. Entonces por eso digo que las memorias flash que tienen carcasa de aluminio, en teoría deberían disipar mejor el calor. ¿Saben? Todas de aluminio. Ah, y estas de acá son cobre. Tienen los, ¿cómo se llama? Hype set.
Pipset, algo así, que son de cobre y distribuye mejor el calor y luego ya con el ventilador termina de hacer todo el proceso. Bueno, yo cuál es la respuesta. Acá la tarjeta de video y por acá la de sonido. Pregunta 7. El teclado es un dispositivo de entrada. ¿Verdadero o falso? Ese teclado de ahí se llama teclado 60%. Ahorita vamos a ver eso. 60%, vamos a ver. ¿Qué son los teclados 60%? En la actualidad, los teclados TKL o 60% están tomando una gran cantidad de cuota del mercado. O mejor dicho, se están haciendo muy populares. Este es un teclado 60% y este es un teclado TKL. Y este es un teclado TKL. Es un poquito más grande ya que tiene las direccionales. ¿Está bien? Tiene direccionales. Y el teclado tradicional que de repente ustedes tienen es solamente teclado, que viene con el apartado numérico. Ahora, ¿por qué se ha vuelto popular los teclados TKL? Que es de... Yo tengo ahí también un TKL. Porque en la mayoría de casos poco o nada se utiliza el apartado numérico. Primera razón. Segunda razón, el espacio que tiene dentro del escritorio. Ya que ocupa un espacio. Entonces es más cómodo tener un teclado con estas dimensiones. Y luego tenemos el teclado 60% que ya comenté. Pero ese de ahí no lo recomiendo. Este de acá no lo recomiendo. ¿Y por qué no lo recomiendo? Porque tendrías que usar poco direccionales o pocas las teclas que habían acá para que no sientas la diferencia. Pero si no, ahí te va a costar adaptarte. Y así como estos, hay otros teclados que son para juegos, mucho más pequeños todavía, o con otras características. Pero en teoría digamos que solamente son esas tres. El teclado convencional tradicional, el TKL y el de 60%. Y hay otra característica más que se llaman teclados... ¿cuál es? Ay, teclados... ¿Cuál es la palabra? Teclados... se me fue el nombre. Ah, teclados mecánicos. Teclados mecánicos. Y eso vamos a hablar en otro día. Otro momento, el tema de los teclados mecánicos. Bueno, creo que esa es la última pregunta. Nos falta una más. Es un dispositivo de salida. Teclado, micrófono, mouse o impresora. Entonces, para responder esto tienen que tener bien definidos los conceptos. ¿Cuándo son de entrada? Cuando va a ingresar la información del usuario a la computadora. Cuando es de salida, cuando hace lo contrario. ¿Y qué dispositivo de los cuatro hace todo lo contrario? La impresora. ¿Por qué? Porque tú tienes un documento en Word, en algún programa, y a la hora de imprimir está saliendo de la computadora. Por lo tanto, el único acá de salida es la impresora. Bueno chicos, ahí están las últimas 8 preguntas. Repasen los 3 Kahoot porque de ahí va a venir en la evaluación. Listo. Continuemos. A ver, me he quedado en este punto de acá. Estaba comentando que por defecto las computadoras tienen un antivirus. ¿Cómo se llama ese antivirus? Windows Defender. Desde Windows XP, Windows Defender ya venía dentro de las computadoras. Solamente que tenía otro nombre. O tenía otra forma, era así. A ver, así. Ya está de acá. Si has visto esta pestañita o se te hace familiar, ese era Windows Defender. Pero en la actualidad ya no se ve así. Ya no tiene una, como diría, una vista. Ya está por defecto, está instalado, está activado y todo lo demás. Pero, ¿por qué pocos lo utilizan? Porque no es negocio. El tema de los antivirus. Panda. Bueno, Panda antivirus.
Kaspersky, Avast, todo esto es puro negocio, puro negocio. La mayoría de personas los utiliza, por lo tanto, negocio. Yo en lo personal, como mencioné, no lo utilizo y de hecho nunca lo he utilizado, nunca he instalado antivirus, a pesar de que soy un acérrimo maníaco de descargar cosas, descargar películas, descargar series, descargar cosas, ¿no? Y no he tenido ningún problema. Ahora, ¿recomiendo instalar un antivirus? No, la verdad que no. Suficiente con el Defender, que como dije, está activado por defecto. O sea, no creas que la computadora está vulnerable. Siempre va a tener ese antivirus. Va a estar siempre ahí presente. Sea la versión XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Y Windows 11 de hecho que también trae ese antivirus. ¿Por qué es negocio? Porque en la mayoría de casos las personas siempre quieren tener una protección, llamémoslo extra. Por lo tanto, estos antivirus venden, como lo es Avast, como lo es Movistar, que estaba muy relacionado con McAfee. Con McAfee recuerdo que Movistar te da promociones, que por el servicio que te das pagabas un sol más, creo, un par de soles más y tenías un McAfee, antivirus McAfee. Entonces, en lo personal es negocio. En lo personal, instalar un sistema operativo es algo total, disculpa, instalar un antivirus es algo totalmente innecesario. Muy a mi parecer y con las personas que he conversado relacionadas al tema, es totalmente innecesario. ¿Cuándo sería necesario un antivirus o uno de una empresa? Creo, a mi parecer, para personas que están más relacionadas al tema de la informática, que trabajan con información, llamémoslo súper importante y tienen otro tipo de vulnerabilidades o son más susceptibles a computadoras que sean hackeadas. En otras palabras, servidores. Ahí probablemente sea más recomendable tener un antivirus profesional o dedicado. Pero para la mayoría de usuarios, como yo me incluyo, me parece que no. Me parece que no para nada, never necesario un antivirus, sea el que sea. Entonces no es una buena inversión. ¿Cuál sería una mejor inversión? Office original. Eso sí te recomiendo si tienes el poder adquisitivo. De hecho, cómprate un Office original. Si quieres gastar dinero en algún programa, que sea en un Office original. O el Windows, propio Windows. Pero no en antivirus. En el caso, no, en el caso que quieras gastar dinero, que sea en esto de acá. Entonces ya vimos el punto de los antivirus. Entonces, para terminar esta diapositiva, ahí terminó la... ¿No te queda? Sí, no, no te falta más. Para terminar esta parte, eso es lo que hace el sistema operativo. Gestionar, distribuir todos los recursos que tenga la PC. Características de un sistema operativo. Es el intermediario entre el usuario y el hardware, o sea, entre la computadora y las partes físicas. Es necesario para el funcionamiento de la computadora en general, porque sin un sistema operativo creo que nadie podría usar la computadora así, en modo consola. Creo que para cualquier persona sería un dolor de cabeza o no se adaptaría, sería muy complicado, por lo que necesariamente necesita un sistema operativo. Otorga seguridad y protección a los programas, bueno, concerniente a los programas, está diseñado para ser amigable, que una de las características, o sea que la experiencia o el área de trabajo o las perspectivas que tengan que sean simples de utilizar, el administrar los recursos, interactuar con otros programas. Por ejemplo, actualmente Huawei tiene una tecnología que recién Windows 10 la va a tener, creo, o Windows 11, disculpen, que es conectar, tiene una aplicación, no estoy muy seguro ya que no tengo Huawei, que se sincroniza con la laptop y bueno, luego con computadoras. Y tienes la misma pantalla de tu celular en la computadora, sin necesidad de instalar ningún programa.
Ya que Huawei también creo que se va a meter este negocio. Vamos a ver. Huawei PC. De repente han visto esta propaganda de estas PC. Ya que Movistar la había lanzado también. Con procesador Ryzen, un teclado, un mouse. Recuerdo cuando lo leí me llamó la atención. Pero luego vi las características y bueno, no me terminaron de convencer. Ya que relativamente está dentro del precio lo aceptable. Creo que 2.500 soles. Para el procesador que tiene y todo lo demás. Pero luego saqué mis cálculos y con esa cantidad de dinero puede uno comprarse una mejor PC. Pero ¿dónde estaba el detalle? Me llamó la atención esa tecnología, ya que Windows no lo tiene, iPhone sí lo tiene. ¿Qué es esto de aquí como comento? Sincronizar el celular con la computadora. Y te muestra lo mismo que hay aquí y acá. Tengo entendido que hace más cosas, la verdad no lo he probado, pero era lo que más me llamó la atención de acá de la PC Huawei. Y el otro detalle es que era una PC pequeña y como pueden ver es pequeño. Bueno, eso de repente por espacio te puede llamar la atención. Si quieres ahorrar espacio o no tienes espacio, podría llamarte la atención las computadoras, que solamente son dos, que ha lanzado Huawei. Entonces parece que Huawei se quiere meter también en este mercado. También el tema de las computadoras. O para computadoras de escritorio. Bueno, entonces permite interactuar con otros dispositivos. Eso es algo de lo que también hace no solamente la computadora, sino los televisores, las tablets. Lo que más es progresivo ya que existe constantemente nuevas versiones que se actualizan y se adaptan a las necesidades de usuario. Y este es otro punto que no he mencionado del sistema operativo. Windows tiene un montón de versiones. Windows Professional, Windows Pro, Windows Basic, Windows Home. Hay un montón de Windows. O sea, es Windows 10, sí, pero son versiones. Son versiones Windows Home, Windows Pro, Windows con algo más, Windows esto, Windows estándar, Windows otro y un montón. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En teoría la diferencia debe ser la cantidad de aplicaciones o de cosas que se puede hacer. Ahora, si uno descarga de manera pirata, va a encontrar solamente Windows 10 Pro, que es la que uno encuentra, porque esta de acá es como una versión reducida. La verdad no lo he visto, Windows 10 Home, pero entiendo que debe ser una versión reducida a la que uno encuentra. Porque si tú pones acá Windows 10 pirata, o sea, mira, pones Windows descargar, descargar, cargar Windows 10, Windows 10. Mira, te aparece frente Pro, última versión, Pro, Google Drive. Ahí está, Windows 10 Pro. O sea, no vas a encontrar Windows Home. Siempre vas a encontrar la mejor versión. Por eso es que digo que no he probado Windows 10, pero debe ser una versión resumida o reducida. Traer menos características que la versión Pro. Ejemplo de sistemas operativos. Bueno, ya he mencionado varios. Windows de Microsoft, macOS, Ubuntu que es Linux, Android que es la de celulares y el MS2 que era la versión antigua antes, mucho antes de Windows, la primera versión. ¿Hay más sistemas operativos? Sí. Antes había más también. Antes de que exista Android, cada empresa tenía un sistema operativo, llamémoslo súper, súper básico. Ejemplo, tú te comprabas un celular Sony y el sistema operativo que traía era Sony. Ahora, si tú querías pasar a Samsung, era totalmente la interfaz distinta y tenías que adaptarte a esa nueva interfaz. Te comprabas un Motorola, tenías que adaptarte a la interfaz de Motorola. Y así sucesivamente, te comprabas un celular de una empresa y te tenías que adaptar a esa interfaz. Las teclas,
los iconos, el orden, cómo lo presenta era totalmente distinto. Ya, ¿qué programa hizo que todo sea lo mismo, sea la empresa que sea? Android. Ahora tú te compras un celular, sea Sony, sea Samsung, sea lo que sea, son casi idénticos entre todos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sistema operativo. ¿Y cuál es? Android. Pero como menciono, antes no era así. Antes cada empresa era un mundo. Sony por un lado, Samsung y tantos con distintos sistemas. Bueno, hay punto a favor por Android, por Google. Ahí se hizo más millonario de lo que ya era. Le acertó a ese sistema operativo. Listo. Disco duro del computador. Bueno, acá vamos a hablar más a detalle del disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento en el cual nosotros podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sea imágenes, fotografías, archivos, programas, sea lo que sea. Ya, pero algo importante que tienen que saber es algo muy relacionado a los televisores. Y acá viene algo que les voy a mostrar, a ver. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama... Ya. Si eres de mi época se te hará familiar esto. Si eres tan viejo como yo. Si eres tan viejo como yo, se te hará familiar esto de acá. Y esto se le llama protector de pantalla. Y recuerdo que cuando era niño me preguntaba por qué se llamaba protector de pantalla. ¿Por qué un laberinto? ¿O por qué esto de acá? Y así había un montón de protectores de pantalla. Entonces la pregunta era ¿por qué se llaman protectores de pantalla? Ahí le voy a dar la respuesta. Sucede que se les llama protector de pantalla porque si tú dejas en el monitor, televisor, una imagen estática por un largo periodo de tiempo, esos píxeles que tiene la pantalla se van a ir quemando o se van a ir desgastando. Por eso que la computadora o la pantalla tiene que estar en movimiento. Y es por eso que cuando tú no la estás usando, o se apaga o aparece este protector de pantalla. Por ejemplo, Windows 7 o sí, Windows 7 tenía unas burbujas. Ahí está. Y este creo que sí es de tu época. Te aparecían unas burbujas. Y nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Esto se le llamaba protector de pantalla. Porque nuevamente tenía que estar en movimiento. Porque si tú dejas estático la pantalla por un periodo de tiempo prolongado, estás dañando la pantalla. ¿Está bien? Estás dañando la pantalla. Conclusión, estos eran los famosos protectores de pantalla. Actualmente no se utilizan mucho. Actualmente lo que hace es apagar el monitor. Se apaga. Y cuando tú mueves el mouse o teclado se vuelve a prender. Ya casi poco o nada se utilizan los protectores de pantalla. Ya, algo similar sucede con los discos duros. Cuando tú tienes una información por un largo periodo de tiempo, esa información físicamente se ha quedado ahí grabada. Ahora otro ejemplo. Es como que tú escribas en una hoja, si tú lo borras al momento, no va a quedar limpio. Pero si tú escribes en una hoja y pasa los tiempos y luego lo borras, queda una marca ahí. Se quedó como una marca que ahí se ha escrito algo. Algo similar sucede con el disco duro. Cuando tú tienes una información y lo borras del momento o está en constante, llamémoslo, intercambio entre borrar y agregar, no va a pasar nada. Pero si tú dejas información y la dejas un largo periodo de tiempo, llamémoslo un año, 2 años, esa información va a quedar grabada ahí, haciendo las similitudes nuevamente con una hoja y lo que hayas escrito ahí con lápiz, haciendo la similitud de lo del tema del monitor, es algo muy muy similar. Conclusión, esa es la razón por la cual cuando tú borras algo, no está 100% borrado, dependiendo del tiempo también que haya estado ahí. O sea, se puede recuperar. Eso ya es otro proceso, otro tipo
de trabajo para recuperar información que en teoría o en la práctica está borrado. No está 100% borrado, todavía se encuentra ahí, en algún lugar ahí, flotando, en el disco duro. Ya bueno, esto es algo más técnico. ¿Cómo funciona realmente el disco duro? El funcionamiento del disco es sencillo, tiene los cabezales, los convencionales, utilizan así como un tocadiscos y va leyendo la información. Actualmente esto ha sido reemplazado por chips. Si vemos un USB, una memoria flash, lo que vamos a encontrar son chips. ¿Saben? Si tú le quitas la carcasa a una memoria flash, vas a encontrar esto de acá. Una pieza, una placa y un chip. Y al no tener partes que están en movimiento, la velocidad va a ser superior. Por eso que esto de aquí es superior al disco tradicional. Algo muy similar sucede con el SSD, disco SSD sin carcasa. Miren, va a ser casi igualito al SSD sin carcasa. Acá está, mira, este es el SSD sin carcasa. Igual, es como un USB grande. Por ahí ven chip y una placa. Chips y placa. Es como una memoria flash más grande. Y al no tener partes mecánicas, la velocidad es mucho más rápida. ¿Qué más tienen que saber del disco duro? Y esto es algo que me pasó. Ese día que les comenté que fui a la casa del familiar a arreglar, tenía un disco sólido, un disco que no había conectado. O sea, las entradas no las había conectado. ¿Y sabes por qué no las había conectado? Me dio risa su respuesta. Ya que no estoy seguro por qué. Pero era porque de lo que se había informado era de que estos discos no consumían energía. Y como no consumían energía, no vio la necesidad de conectarlo. En su entendimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Obviamente destapar y conectarlo, ¿no? Porque si tiene la entrada es obvio, ¿no? Que se tiene que conectar. Pero él lo había entendido que de lo que había leído, lo cual es verdad, consume menos energía que esto. Por eso que se calientan menos. Pero sí era necesario conectarlo, ¿no? A la alimentación para que reciba energía. Por eso es que no lo leía. Bueno, suele pasar también, suele pasar. Poco, pero pasa. Bueno chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya la próxima clase, recuerden que es la evaluación. Repasen todo lo que hemos visto hasta el momento. De ahí van a venir las preguntas para el día lunes. La primera hora, ya saben que voy a hacer un repaso general desde la primera clase hasta el día de hoy. Y luego ya les comparto el Kahoot con las 20 preguntas de la evaluación. Preguntas que tengan, aprovechen en preguntar, tienen para repasar todo el fin de semana. Concerniente al... Profe. Dime. Lo de formatear solamente es buscar el disco C y formatear nada más, ¿verdad? Sí, es bien simple, ahí te voy a compartir un video. Si es que lo quieres hacer, pero no me responsabilizo. A ver. ¿Qué Windows? ¿Windows 10? Sí, por favor, hazme el video. ¿Ya lo tienes? ¿O también quieres que te pase un link? Para instalar Windows hay dos maneras, básicamente. Una por CDs o DVD, que lo tengas el DVD o el CD y una lectora. Y la otra es mediante una memoria flash. Pero esta de aquí es más compleja. Instalarlo por memoria flash, acá está de acá, es más complejo. ¿Por qué? Porque esa memoria flash tienes que formatearla y utilizarla como un almacenamiento de solamente instalado. A ver, para que me entiendas. Esa memoria flash solamente la vas a utilizar para eso, para instalar sistemas operativos. Ya no te va a servir para guardar información, sino te va a servir como una herramienta para instalar sistemas operativos. Ya, pero eso es mucho, es ya como te digo una herramienta, solamente para eso. Por eso dice, ahí en el loguito ves Windows 10. Solamente sirve para eso y no vas a poder guardar información nada. Lo cual no recomiendo, no recomiendo porque supongamos que tienes una memoria de 16 gigas y la quieres usar para eso,
prácticamente 10 gigas estás desperdiciando, porque solamente Windows ocupa 4. Preferiría entonces utilizar discos, por eso que actualmente la mayoría de formateos es a través de discos. Esto ya salvo sería que te dediques a eso, no te dediques a- al apartado de técnico, ahí sí, bueno, te podría servir, pero para el usuario promedio estarías desperdiciando una memoria flash. Bueno, esta parte de aquí había mostrado, hay varios que les falta aceptar la invitación. En todo caso, vuélveme a enviar por interno su correo su correo administrativo para que puedan ver aquí en el trabajo en clase las grabaciones y la diapositiva que he subido hasta el momento. De acá ¿Cómo acepto esa invitación? para eso tienes que entrar a tu correo personal. Tienes que entrar a tu Gmail, pero con tu correo corporativo. Por ejemplo, acá está el mío, mira, de maguiña@institutolibertador.edu.p. Ya tú también tienes un correo así. Y cuando ingreses ese correo a Gmail, te va a aparecer la invitación. Cuando tú ingreses a Gmail, acá te va a aparecer una invitación. Por ejemplo, aquí está la invitación que me mandó em, ¿cómo se llama? Leslie, ya que ella fue la que creó el aula. Entonces lo mismo para ustedes. Por eso dice, ahí me parece que todavía no la acepto. Entonces, tienes dos soluciones. O me envías tu correo, la dirección de tu correo, o ingresa tú mismo al Gmail de tu correo administrativo. Y ahí te va a aparecer la invitación. Por eso que las invitaciones ya han sido enviadas. Solamente que todavía no las aceptan. Solamente ha aceptado Jocelyn, Camila y John. El resto todavía no las ha aceptado. Entonces, si ingresan su correo, me envían su correo institucional, pero me tiene que entrar a la página abierta. La del Moodle, ya comentaron ayer en la reunión que hubo que ya no se está utilizando. Si no estamos utilizando ahora Classroom, que es esto de aquí. Conclusión, tienes que tener tu correo institucional a la mano. Envíame tu correo o ingresa tú mismo a Gmail como menciono y ahí te va a aparecer la invitación. En Gmail de tu correo institucional te va a aparecer la invitación. Acá está, esta es la invitación que me envió Leslie. Dice invitación a enseñar. Tu caso te va a decir invitación al curso Windows Office y todo lo demás. Y tienes que darle clic a unirte. ¿Está bien? Ya, por ejemplo, está la de Anel, que todavía no acepta a Jesús, Pedro, Leslie y Piero. Le falta todavía aceptar. Bueno, chicos, Ese correo se lo pido a la señorita Leslie. claro, ya creo ya lo tienen, sino que de repente como no lo usaban y ahora sí lo van a usar, necesitas saberlo. Sí, Leslie la persona que tiene esos correos. Ok, ok. Y ella Llamo a también, ellos para sí, enviarle si el no, correo ujú, y si no se electrónico. acuerdan la clave, también ella les va a dar la clave. Ok. Bueno, listo chicos, ahí nos quedamos, no le quito más tiempo, nos vemos el día lunes. Recuerden que evaluación. Me despido de todos, tengan buen fin de semana. Hasta luego John, Jocelyn, Liliana, Camila, Jesús, Pedro, Jean-Pierre, Stephanie y Piero.